niños y niñas, perritos y gatitos, vamos a nuestra galería nocturna. Artemisia Gentileschi, no Gentileschi, por favor, que ya voy a pronunciarlo así. Acuérdense que es italiano, la G es G y la Che es K, es C dura. Gentileschi. Bueno, ¿y quién es? ¿Qué es o cómo es Artemisia Gentileschi? Bueno, Artemisia Gentileschi fue una mujer que nació en Roma en 1593, hija de un famoso pintor, Horacio Gentileschi. Y pues aquí la tenemos en uno de sus muchos autorretratos. La ventaja de las mujeres pintoras que tienen modelos siempre, ¿no? No tienen que pagarlas. Los pintores tienen que pagar modelos. Por eso Van Gogh pintaba a sus amigos, pues no tenía dinero para pagar modelos. A diferencia de Toulouse-Lautrec, que podía pagar modelos. Y aquí la tenemos haciendo lo que más le gustaba, que es pintar, porque también era pintora. Ella fue aprendiz de su padre, es decir, estudió pintura, empezó a estudiar pintura con su padre, y en aquel momento una de las influencias fuertes de la pintura, y siempre les recuerdo que yo no soy historiador del arte, estoy tomándolo de otros lados, yo solo soy un aficionado a disfrutar y ver el arte. Ella tuvo una enorme influencia de Caravaggio. El tenebrismo, dos elementos de Caravaggio son importantes en el trabajo de Gentileschi. El tenebrismo, es decir, el uso de los contrastes de luz y oscuridad profunda para producir un efecto muy emocional, que es lo que yo siempre traté de hacer en mi fotografía, en mis retratos femeninos, utilizando la luz, tratando de rescatar la capacidad expresiva de la luz que lograba Caravaggio. Soy caravallista en mis fotos. Y la influencia de Caravaggio está clarísima en todo su trabajo. Vamos a ver algunas cosas de ella. Por ejemplo, este es Horatius Gentileschi Ital, pictor humanarum figurarum in Anglia, pintor de figuras humanas en Inglaterra, porque el padre, don Horacio Gentileschi, había estado en Inglaterra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del tenebrismo de Caravaggio tomado por Artemisia Gentileschi. Una cosa que me parece rara es que la sombra de la mano esté tapando la cara. Es decir, con que hiciera la mano un poquito a la izquierda, la cara estaría iluminada, pero no quiere que esté iluminada. Esa sombra a mí me parece maravillosa, y todo el manejo de la luz y la oscuridad, de la luz única, de una sola fuente de luz, que es otra cosa que yo también busqué mucho en mi fotografía, porque generalmente para una fotografía que funcione utilizas 3 puntos de luz. Entonces utilizas una luz principal, luego utilizas una luz de relleno menos potente, y luego utilizas lo que yo tengo aquí, que es morado, una luz de pelo para separarte del fondo. Y la luz de la iluminación de 3 puntos es una cosa de teoría profundísima en la fotografía, y yo quería hacer la fotografía con una sola fuente de luz. La historia que quiero contar, sin embargo, no me gusta contar demasiado del personaje, porque lo que importa es la pintura, pero su manejo de la realidad tiene que ver un poco, al menos, con su historia personal. Esta es, por supuesto, una Cleopatra con el pequeño áspid abajo, que la ha mordido en un seno, aunque no vemos la mordida, y que se ha suicidado. Según la leyenda, se suicidó Cleopatra. Y este es otro autorretrato de Artemisia Gentileschi. Bueno, ella fue violada en 1612 por un joven pintor, Agostino Tazzi, y él fue exiliado por ello. Es decir, fue violada o fue convencida o forzada de alguna manera para tener sexo, pero con la promesa del matrimonio, que era cosa común en aquel entonces, que hoy por supuesto no sería válida. No seamos presentistas, era algo que se hacía comúnmente
o de manera relativamente común en aquel entonces. De hecho, cuando se produce el juicio, porque ella exige que él se case con él, y él dice, nanay, ella le dice, oye, te entregué mi virginidad, pues era para que te casaras. Pero bueno, él finalmente no se quiso casar, fue exiliado por ello, y ella se casó después con el pintor Pier Antonio Stiattezzi, y fue a Florencia alcanzando reconocimiento como pintora. Muy pocas mujeres alcanzaban reconocimiento como pintora, sí, pero también muy pocas mujeres pintaban. Pero lo que nos dice esto es que el rechazo no era total a la idea de que una mujer fuera pintora, por infrecuente que fuera. Por cierto, conoció y departió con personajes de la época como Galileo, y fue la primera mujer que entró a la Academia de Bellas Artes de Florencia. Como decíamos, su padre Horacio estuvo en Londres. Nada más, este es una de los cuadros de mujeres que decapitan a hombres, pero porque son escenas de la Biblia. Este creo que es Jezabel. Hay varios ejemplos o varios casos en la Biblia donde una mujer decapita a un hombre por distintas causas, incluido, por supuesto, Juan el Bautista. Y esto no, muchas veces ha sido identificado como una expresión de la pintura militantemente feminista. No, esto era lo que pintaban todos, porque todos pintaban escenas bíblicas, porque era lo que compraban los señores que compraban arte. Y tú tenías que quedar bien, principalmente con los señores que compraban arte. En 1638 decíamos que su padre se había ido a Londres, y en 1638 el rey Carlos I la invita a ir a Londres con su padre, y ambos artistas colaboraron en pinturas para los techos de la gran sala de la Casa de la Reina en Greenwich. Después de la muerte de su padre se quedó en Inglaterra, pintó retratos con tal habilidad y capacidad que, de acuerdo con un biógrafo contemporáneo, su fama superó a la de su padre. Volvió a Italia hacia 1640-41 y vivió en Nápoles hasta su muerte en 1652. ¿Qué veo yo aquí o qué me apasiona de esto, aparte de la escena bíblica? Las telas. No es fácil pintar eso. No es fácil reproducir estas telas. Y no es una cosa, es la falda amarilla, es lo que lleva en la cintura, es el blusón blanco y el turbante que lleva esta mujer, que se parece al turbante que yo me puse, por cierto, para mi interpretación de ayer. Todo es una fiesta de encajes, de detalles, de minucias maravillosas de la tela, donde casi el objeto principal, que es la cabeza del muerto, que ya tiene un tiempo porque está gris y verdosa, queda más o menos olvidada, la dureza de la cara de la otra mujer con una tela que nos dice que ella es la señora y la otra pues es una sirvienta y nada más, ¿no? Pero a mí esto me parece magistral, lo podría yo ver durante horas y contar las arruguitas y las sutilezas del color que va formando las arrugas. Otro autorretrato de la señora Gentileschi. La señora Gentileschi autorretratándose tocando el laúd. Y aquí tenemos otro caso de decapitación. La Biblia es prolífica en decapitaciones. Era lo que se utilizaba en aquel entonces, es muy religioso lo de las decapitaciones. Afortunadamente hemos superado esa religión, el Islam todavía no. Y en este caso, por supuesto, tenemos a David con la cabeza de Goliat y con la espada, que debe ser la espada de Goliat porque es grandota, y no sé, en algún lado debe estar la honda con la que supuestamente derrotó a Goliat, cuya cabeza está a sus pies. David, que sería después, según la leyenda, rey de los judíos. Quisiera acordarme, y no lo tengo, lo siento, de los títulos de todos los cuadros, porque tienen que ver todos con escenas bíblicas. Obviamente, como no sabían cómo se vestía la gente en tiempos bíblicos, la ropa que se utilizaba para representar las escenas bíblicas con frecuencia era la ropa del siglo XVI, XVII, XVIII, pero tenemos que entender que están representando un acontecimiento de carácter bíblico. Otra vez, las sombras y la luz.
De todo este cuadro solo resalta el rostro de ella, de la joven. La otra mujer queda en la penumbra y él queda a la mitad. Pero si ustedes ven, es una cosa que se puede hacer con la luz, que se puede hacer con la composición. Y es que no importa dónde vean ustedes, dónde empieza usted a ver el cuadro, la vista va hacia el rostro de esa mujer. Después puedes bajar por su brazo, ver qué tiene en la mano, si es un trozo de pan, parece un trozo de pan, parece que va a alimentar al hombre, que por lo visto no es una persona muy opulenta, mientras la otra mujer al parecer le está ofreciendo algo de vino. Pero la forma en que el ojo va a donde quiere que vaya el pintor o a donde quiere que vaya el fotógrafo es una de las partes fundamentales de la composición. Lo mismo nos pasa aquí. Independientemente de que el más brillante es el ángel, primero vas, esto es una anunciación, por lo visto, calculo que debe ser una anunciación, es el arcángel Gabriel anunciándole a María que va a ser madre de un chiquillo sin padre, o con padre celestial. Pero el ojo va primero al rostro de la mujer que supongo yo que es María, y después ya recorre el resto del cuadro, los querubines, el Espíritu Santo que está ahí arriba encargándose de que se produzca la Santísima Concepción, y finalmente pues ya bajas a los ropajes que deberían ser lo más interesante, pero en un primer momento no lo son, de un arcángel, que viene vestido, todo el lujo, pompa y boato que se pueda. Ahí está, este es Jezabel también, no me acuerdo, es otra decapitación bíblica. Luego, claro, cuando la hacías una vez, hacías muchas, no podías hacer esa pintura ya. Yo ya pinté la decapitación o la lucha de David contra Goliat, no, pintabas 30 Davides contra Goliates para 30 clientes distintos, ¿no? Y los pintabas diferentes, no podías hacerlo en copia en serie. Aquí es una luz mucho más suave, mucho menos caravallesca, digamos, pero que me sigue pareciendo una composición excelente, porque todo lo que está a la derecha es lo que llama primero tu atención, y cuando el ojo regresa a la mano de la mujer que está sosteniendo casi por detrás, con un doblez curioso del codo, ese caso, has recorrido para entonces todo el cuadro. Muchas veces para mí los bocetos me dicen más que los cuadros terminados. Yo creo que nunca aprecié el Guernica debidamente hasta que vi los muchos bocetos de Picasso. En un primer momento parecería que lo pintó así como se le iba ocurriendo. Cada elemento del Guernica está pensado. Yo recuerdo concretamente el caballo, que hay 5 o 6 bocetos donde tiene los dientes en diferentes direcciones y los ojos diferentes, hasta que considera que ese caballo con esos dientes, con los ojos así, es el que va a transmitir mejor el horror del bombardeo de Guernica. Y por lo mismo, pese a los autorretratos de Artemisia Gentileschi, este autorretrato de su mano sosteniendo un pincel finísimo me parece una de las cosas más bonitas y más expresivas y más reveladoras que podemos tener. Y finalmente esta, que es la mujer que mejor pintan todos, y que es la María Magdalena. ¿Por qué es rubia María Magdalena? No lo sé. Debe haber un motivo en la iconografía. Ustedes saben, la iconografía es aquello que identifica a los personajes con pequeños detalles. Pues si tienes un santo, puede ser San lo que sea, pero si trae llaves es San Pedro, y si trae una flecha, pues es San Sebastián. Son detalles que eran preceptivos incluso en el arte, que tenías que utilizar para denotar qué personaje estaba viendo el espectador, sin tener que leer el letrerito, que probablemente la mayoría de ellos eran ágrafos, leer el letrerito que diga a María Magdalena. Y entonces, esta es una deliciosa, maravillosa, preciosa María Magdalena de Artemisia Gentileschi, que me recuerda la Magdalena que yo me encontré, y siempre insisto en que sea de Tiziano y no es de Tiziano, que me encontré en los museos vaticanos junto a un extintor y a una manguera de incendios, la más maravillosa y hermosa
Magdalena que he visto de todos los pintores renacentistas. Artemisia y todos los demás pintaron en un momento dado a la María Magdalena porque es uno de los grandes iconos del cristianismo, pese a que su participación en la Biblia es minúscula. Pero se han creado historias diversas, tan válidas como la Biblia, porque son fantasía todas, historias que han desarrollado la vida de la Magdalena, porque resulta un personaje apasionante. Entonces, todo lo que haya escrito después de la Biblia sería como la fanfiction de María Magdalena. Y es la que ha creado verdaderamente el mito de María Magdalena hasta llegar a las tonterías de Dan Brown y compañía. Pues esta es una de las pintoras más extraordinarias, más queridas y más desarrolladas del Renacimiento, doña Artemisia Gentileschi, de quien yo les quería hablar desde hace tiempo.